Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones del Evangelio del día. Hoy es lunes de la 22ª semana del tiempo ordinario. Lunes de la 22ª semana del tiempo ordinario. El Evangelio de hoy viene de Lucas, capítulo 4, versículos 16 al 30. En aquel tiempo Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre, hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido, para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen y lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios, y se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Jesús les dijo: seguramente me dirán aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo, y haz aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y Jesús añadió: ningún profeta es bien recibido en su patria. En verdad les digo que había muchas viudas en Israel en tiempos de Elías, cuando el cielo retuvo su lluvia durante 3 años y medio, y un gran hambre azotó a todo el país. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una mujer de Sarepta, en tierras de Sidón. También había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo, y ninguno de ellos fue curado, sino Naamán el sirio. Todos en la sinagoga se indignaron al escuchar esas palabras. Se levantaron y lo empujaron fuera del pueblo, llevándolo hacia un barranco del cerro sobre el que está construido el pueblo, con intención de arrojarlo desde allí. Pero Jesús pasó por medio de ellos y siguió su camino. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión del Evangelio de hoy. Empezamos a leer del Evangelio de Lucas y seguiremos leyendo del Evangelio de Lucas hasta el fin de este año litúrgico. Aquí tenemos el comienzo de la actividad pública de Jesús, después de que es bautizado y después de que regresa de su experiencia los 40 días en el desierto. Y San Lucas, el evangelista, nos dice que Jesús regresa a su tierra con el poder del Espíritu. Es una imagen muy impresionante, que después de Jesús es bautizado en el Jordán y se adentra al desierto de esos 40 días, parece que ocurre algo interesante. Ahí se afirma la identidad de quién es Él a los ojos de Dios. Es el Hijo amado del Señor, el enviado del Señor. Y también en esa experiencia del desierto, pues Él afirma su vocación y su misión. Así que esa experiencia, de cierta manera, le da la confianza y firmeza no solamente de su identidad, sino también de su misión. Y esto es, de cierta manera, lo que el evangelista Lucas tiene detrás de las palabras: y Jesús regresó a su tierra con
con una impresión del Espíritu Santo. Y esta es así como Jesús da comienzo a su vida pública. Y aquí lo encontramos en Nazaret, en el pueblo donde Jesús creció. Y como buen judío, Jesús hace presencia en la sinagoga. Esto es algo que escuchamos constantemente en los evangelios. Jesús en las sinagogas. ¿Por qué las sinagogas? Porque en las sinagogas que se reunían el sábado, o sea, el viernes al caer el sol hasta el sábado de caer el sol, vienen siendo el tiempo del sábado, ¿no? Donde la gente pues no llevaba gran actividades, dejaba de trabajar, descansaba, no podían caminar más de 3/4 de una milla, y porque era el día reservado para el Señor. No simplemente de descanso, sino para contemplar las grandezas del Señor. Y Jesús, como buen judío, pues hace presencia en la sinagoga, pero también porque sabe que ahí tiene una audiencia ya dispuesta para escucharlo. Igualmente esto San Pablo hará cuando él se lanza a sus misiones. En todos los pueblos donde hay una comunidad judía significante, pues ahí también hay una sinagoga, y se va directamente a las sinagogas porque ahí tiene una audiencia que le prestará atención, no solamente para leer la Sagrada Escritura, el Antiguo Testamento, sino también para dar algún comentario, alguna homilía, alguna reflexión, ¿no? Así que Jesús, como buen judío también y como buen misionero, hace presencia en la sinagoga por eso. Y le dan a leer. El presidente o el líder de la sinagoga escogía a quien llamaba, a quien invitaba para que leyera la lectura. Con esto se nos da un detalle muy interesante. Jesús sabe leer, y muy probablemente si sabe leer también sabe escribir, lo cual es algo significante porque la mayoría de la gente en aquel entonces ni sabía leer ni sabía escribir. Esto pone a Jesús en un lugar muy privilegiado, o sea, de ser un hombre que sabe leer y sabe escribir, cuando la gran mayoría no sabía. Es muy probable que la mayoría de sus discípulos no sabían leer ni escribir. Y entonces Jesús le dan el volumen del profeta Isaías. No sabemos si Jesús buscó esta cita o es la cita que le pidieron que leyera. El caso es que lee una de las profecías del profeta Isaías del capítulo 61. Y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Jesús toma esta profecía del profeta Isaías y se la aplica a sí mismo. Podemos decir que esta profecía se aplica más explícitamente a Jesús, ¿no? Y con esta cita del profeta Isaías, de esta manera Jesús proclama cuál es su misión como Mesías. Y también algo muy interesante, que al citar estas palabras del profeta Isaías, él las hace suya, y particularmente cuando dice: porque me ha ungido. Son palabras mayores, palabras fuertes, porque es precisamente lo que significa la palabra Mesías en hebreo o Cristo en griego. O sea, Mesías en hebreo significa el ungido, en griego Cristo también significa lo mismo, el ungido. Así que cuando decimos Jesucristo, en realidad estamos diciendo Jesús el Cristo. Mesías como Cristo, como mucha gente quizás lo piensa, no es el apellido de Jesús, es un título. Y en realidad, al decir Jesucristo, estamos diciendo Jesús el Cristo, Jesús el Mesías, Jesús el ungido. Así que con esta cita de Isaías, Jesús se apropia de esta profecía, y también se aplica el título del el ungido de Dios, el enviado de Dios, el Cristo. Y aquí tenemos también parte de su misión, no solamente en sanar y en proclamar, sino también en traer la liberación a los cautivos, algo que después el evangelista Lucas irá desempacando el resto del evangelio. Y la gente parece que quedó impresionada. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó.
Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de oír. Estas palabras son un poco tergiversadas. Sabemos por los otros evangelios que antes de que Jesús fuera a su pueblo de Nazaret, él ya había empezado su misión pública después de su bautizo y regreso de los 40 días en el desierto. Esto, por ejemplo, lo encontramos en el Evangelio de Juan, del capítulo 1 al capítulo 4, una cierta actividad antes de que Jesús vaya a Nazaret, ¿no? Y quizás cuando Jesús dice hoy mismo se ha cumplido, está haciendo referencia a ese tiempo que Lucas no incluye, porque Lucas empieza la misión pública de Jesús con su presencia en Nazaret, que después en el Evangelio de Lucas y solamente en Lucas lo irá encaminando hacia Jerusalén. Jesús en el libro del Evangelio de Lucas solamente va a Jerusalén una sola vez para el cumplimiento de su misión, para morir y resucitar. En el Evangelio de Juan va y viene 3 o 4 veces. En los otros evangelios, Jesús se mueve en una forma tergiversada en la región de Galilea, pero no en el Evangelio de Lucas. Empezando con Nazaret y Cafarnaúm, después Lucas va encaminando a Jesús hacia Jerusalén. Esto es algo único en la forma que Lucas organiza su evangelio. Y ahora viene la reacción negativa para Jesús. Primero fue la reacción positiva, ahora viene la reacción negativa. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de sus palabras que salían de sus labios y preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Y aquí viene la crítica, donde empiezan a dudar acerca de él, piensan que lo conocen, ¿no? Y esta falta de fe, esta idea de que lo conocen es lo que previene de que Jesús pueda manifestar más obras, tanto de sanación como de autoridad, porque la gente simplemente no cree en él. Y esto, pues, en cierta manera entristece a Jesús, en cierta manera le baja los ánimos. Impresionante que Lucas pone a Jesús en Nazaret con esta escena donde, en vez de que sea una escena en la cual él sea exaltado, reconocido, ocurre todo lo contrario. Su misma gente, en su mismo pueblo, simplemente por falta de fe, no reconocen la presencia de Dios en él, porque piensan que simplemente es el hijo de José o el hijo de María, ¿no? Jesús les dijo: seguramente me dirán aquel refrán médico, cúrate a ti mismo y haz aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Aquí nuevamente podemos conectar el evangelista Juan con Lucas. Nuevamente Lucas pone el comienzo de la actividad pública de Jesús aquí en Nazaret, pero ya con esta referencia de Cafarnaúm ya también nos da a entender de que previo a esta visita a Nazaret, Jesús ya había tenido tiempo en la cual ya su predicación y sus hechos milagrosos, sanaciones, expulsiones de demonios, ya empezaban a resonar en la gente, ya se corría la voz, ¿no? Y a esto es lo que hace referencia. Y después esta escena en Nazaret cierra con unas palabras interesantes. El evangelista Lucas dice que cuando Jesús escuchó esta crítica y esta idea de que pensaban que sabía quién era él, que lo conocían porque creció entre ellos, dice: pero Jesús pasó por medio de ellos y siguió su camino. Recordamos que la gente lo quiso desembocar desde la cumbre donde estaba construido el pueblo de Nazaret para matarlo, pero Lucas pone estas palabras interesantes que dice: Jesús pasó por en medio de ellos y siguió su camino. Ojalá que esto no sea lo que ocurra con nosotros cuando por falta de fe también Jesús nos pase por adelante y no lo reconozcamos. Son palabras que deben de sacudirnos, ¿no?
de que a veces que pretendemos que lo conocemos, pretendemos que ya es pan comido lo que uno sabe de Jesús, pero que a últimas no está nuestro corazón, no están nuestras vidas en comunión con Él. Y que por tanto, si no existe, si no vivimos en esta relación, en esta comunión con Jesús, entonces Él pasará y no se detendrá con nosotros por falta de fe, por falta de confianza, por falta de esta comunión a la cual Dios nos llama en Él. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.